Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos entonces a hablar con ya nuestro primer invitado que está listo. Gracias a Juan Rivadeneira, experto en gestión de entornos. Vamos a hablar acerca de la transformación de la movilidad humana. Y mencionaba hace un momento, bueno, toda esta situación de caos, de tráfico que afrontamos cada día y que también se agrava en las fechas de diciembre. Por supuesto, la gente sale, quiere comprar desesperadamente los regalos y es lo que es. Así que vamos a conversar justamente con don Juan Rivadeneira, experto en gestión de entornos, para hablar de esta situación. ¿Es posible transformar la movilidad urbana? ¿Es posible tener ciudades como la de Quito con menos estrés y, bueno, ayudarnos también de la tecnología para que podamos tener quizás una mejor calidad de vida en las calles? Gracias, Juan, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Verónica. Encantado. Buenos días a todos quienes siguen la señal de Radio Sucesos. Espero pues su garganta mejore, apreciada Verónica. Veo que está en Gracias. esta mañana fría quiteña relativamente afectada, pero como usted ha dicho, esto es muy cierto. Primero, cuando uno estudia el entorno, sí, el entorno se vuelve muy amplio, desde cómo pues los negocios se desarrollan en el país, cómo, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos, pero también cómo las sociedades se comportan. Y cuando uno mira la movilidad, y creo que esta conversación resulta tan oportuna, cuando al menos en Quito tenemos la inauguración del metro después de tantos años, creo que nos ha derivado en una conversación sobre la misma movilidad. Ayer veía un post en redes de un líder gremial que había acudido a una reunión en el centro histórico y que había ahorrado como 30 minutos de su tiempo regular, lo cual es increíble dar cuenta cómo pues la puesta en marcha de un proyecto tan importante para una ciudad ha reducido el tiempo de desplazamiento para mucha gente. Y la movilidad no solamente implica pues el movimiento pues de personas, de vehículos, de mercadería, sino también lo que usted ha tocado, Verónica, y es el estrés que deriva en muchas personas por el manejo del tiempo. Así Si es. nos damos cuenta, pues hace pocas semanas usted recordará aquel fatal accidente que ocurrió en la avenida Simón Bolívar, como buena parte de los que ocurren casi todos los días. Sí, un accidente provoca que casi media ciudad se paralice o se vea afectada. ¿Sí? Entonces, hay un problema y el tiempo es cuando se ve afectado el tiempo de mucha gente. Yo, pues, había estudiado hace algún tiempo cómo precisamente ciudades como Nueva York, por ejemplo, controla, ¿sí? Su tráfico en general, porque tienen tráfico aéreo, tráfico marítimo, tienen el metro, tienen los accesos, tienen los puentes, ¿sí? Y volviendo a nuestro ejemplo de la Simón Bolívar, era el caso de qué pasa si es que un vehículo en un puente termina teniendo una avería. Y la pregunta es qué sucede con todo el trancón que puede producir. Y es precisamente la tecnología la que permitía, en muchos casos, derivar y darle a la gente rutas alternativas. Y creo que las ciudades hoy están utilizando la tecnología de una manera virtuosa, como por ejemplo Medellín, como por ejemplo Bogotá, como por ejemplo Curitiba, precisamente para poder utilizarla. Todas las personas utilizan su teléfono, unos de una manera más sofisticada que otra, pero hay asuntos que nos convocan a todos para mejorar nuestro tiempo. Y por ejemplo, el caso de los parqueos. No sé si le ha pasado a usted, pues Verónica, y seguramente a todos quienes siguen esta entrevista, la dificultad a veces de conseguir un parqueo, o incluso cuando uno consigue un parqueo, la dificultad de encontrar una persona, si es que es en el caso de Quito, una zona azul, sí, que le pueda dispensar un ticket, ¿no? Es Y verdad. poder ponerlo en su parabrisas. Creo que hoy la tecnología y es importante provocar esta conversación que el metro creo que nos invita a conversar en Quito en particular, ¿sí? Acerca de la movilidad. Y por ejemplo, en el caso de los parqueos, ¿sí? En la entrada de la tecnología para poder ayudar rápidamente a conocer qué espacios están disponibles, qué espacios se pueden tomar. Y hoy con la seguridad, con el problema de la inseguridad, ¿sí? Incluso tener pagos en línea que evitan tener a veces ciertas exposiciones que desafortunadamente para mucha gente han derivado pues en un asalto o en una exposición a la violencia. De manera que creo que eso es importante, provocar esa conversación en la ciudad. Ahora, Juan, respecto a la tecnología, ¿qué aplicaciones disponibles se pueden utilizar?
O la idea es crear una aplicación de la ciudad para poder justamente revisar temas de tráfico, transporte, etcétera. Creo que ahí hay las dos vertientes, las dos formas y las dos alternativas. Primero, la propia ciudad, y creo que el municipio de Quito ahí también está haciendo un esfuerzo, ¿sí? Por colocar todo lo que es el sistema integrado de transporte, ¿sí? Y este cobro único por el cual se puede utilizar el metro, se puede usar el transporte público, y creo que eso a la gente le va a ayudar mucho. Incluso el uso de la tecnología en términos, por ejemplo, ¿sí? De las propias tarjetas magnéticas que permiten que la gente pues pase mucho más rápido. Imaginémonos qué pasaría en esa fila de metro, ¿sí? Y quienes hemos tenido la oportunidad de conocer otros metros, ¿sí? Lo virtuoso de un metro es cuando la gente puede moverse rápido, ¿sí? Cuando no hay un trancón en que alguien no puede pasar una barrera, porque si no se acumula la gente atrás, en especial en las horas pico. De manera que la tecnología, desde el lado del sector público, creo que se están haciendo ciertos esfuerzos, pero también me parece desafiante para que en Quito en particular, pues en el Ecuador, se puedan adoptar también otras aplicaciones que se han utilizado en estas ciudades que acabo de citar. Por ejemplo, para las rutas alternativas. Creo que quienes utilizamos más o menos la tecnología podemos dar cuenta de que sí termina solucionando a veces rutas alternativas cuando hay congestiones para saber por qué otros caminos uno puede llegar a similar destino. Ese es un primer punto y la sofisticación de esto para que pues toda la georreferenciación sea la correcta y precisamente la tecnología se convierte en un aliado de la movilidad. Y lo último, creo que en el tema de parqueaderos es fundamental. Me parece que ahora en Navidad usted bien citaba, Verónica, el estrés que a mucha gente le provoca las compras, los compromisos, acudir de un lugar a otro, sí, que creo que a veces incluso termina alejándonos del espíritu navideño y mucha gente termina bastante molesta. Creo que los parqueaderos también termina siendo muy importante. El Quito en particular, recordemos, ha tenido una suerte de migración. Sí, de desarrollo en el caso de los Sí. parqueos. Recordemos, y todavía se mantienen en ciertas calles, los famosos señores que son los propietarios de la calle por ponerles un nombre. Aquella Justamente persona, nos llega un testimonio de un oyente que dice en la República de Salvador, una persona rompió el parabrisas a una señora porque no tenía $1 completo que le pedía el señor para parquearse, ¿no? Como dueño de la calle, básicamente. exactamente, lo que hemos conversado, la exposición a la inseguridad hoy, que es el principal problema que tienen los ciudadanos, la situación más difícil que está enfrentando el Ecuador como país, como sociedad, incluso el gobierno, la dificultad que está teniendo de lidiar con la propia seguridad. Pero en el caso, claro, por ejemplo, del parqueo, que es cuando uno se expone a físicamente dejar su vehículo, abrir la puerta y poner un pie en la calle. De manera que ahí la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Y la tecnología hoy, sí, como decía, hay esta suerte de camino que hemos tenido en Quito. Recordemos que todavía hay lugares que se mantiene aquella persona que ponía con suerte un cono, sino un balde o una piedra para poder guardar ciertos espacios, ¿sí? Y relativamente apropiarse de ese espacio que es público. Después pasamos a la zona azul, que hoy ya existe, ¿sí? Que de alguna u otra forma, ¿sí? Se han administrado los espacios para que en determinado tiempo uno tenga que ir colocando un aporte para poder ocupar ese espacio. Pero la tecnología hoy, precisamente con georreferenciación y con manejo de de los espacios, puede precisamente decirnos, oye, existe o no plazas, ¿sí? Donde tú puedas dejar tu vehículo y puedas ahorrar en tiempo, porque si no terminan siendo las vueltas interminables que suele ocurrir y cuando alguien ya está atrasado dice, estoy dando vueltas porque no encuentro un estacionamiento, ¿sí? Si bien todos quisiéramos entender que pues haya más estacionamientos. Recordemos lo que suele pasar en la propia zona que usted retrata. En la zona de la Claro. Carolina, pues muchos años nos han hablado de ese famoso parqueadero, sí, que se quería buscar, que era un poco, era subterráneo, pero que finalmente no existe. Y ahora la ciudad está más congestionada. De manera que la tecnología puede decir, mira, en esta zona donde estás yendo, tú no hay parqueo en este momento, ¿sí? Pero una cuadra más allá tienes un parqueo. Eso va a optimizar de una manera muy grande el tiempo de las personas y por supuesto la productividad y la eficiencia, porque una persona que también llega tarde a su trabajo, a una reunión, sí, demora también las agendas del resto, lo cual creo que la tecnología termina siendo aparte un factor que como no es discrecional,
¿sí? No está en manos de alguien para que pueda perjudicar o favorecer a alguien. Termina siendo muy democrática la irrupción de la tecnología en una sociedad y me parece que Quito está listo para esta conversación. Está listo para la conversación porque es necesario. Realmente ya con el tema de movilidad está como colapsado Quito. Ahora, Juan, yo quisiera preguntarle, ¿esto también podría pasar por otro tipo de cosas? Por ejemplo, el tema de los semáforos que a veces, al menos a los ciudadanos, nos da la impresión que están mal calibrados, por ejemplo. ¿Cómo optimizar mejor esta situación de las vías? Porque cada vez ahí crece el parque automotor y, bueno, las vías son las mismas, ¿no? Y va colapsando. Entonces, ¿qué otras formas de optimizar eso se podrían dar para que, bueno, la gente tenga una mejor calidad de vida en cuanto a temas de movilidad? Sin duda, lo que usted comenta, Verónica, es fundamental. Existe todo un programa, pues esto no es nuevo. La sincronización de los semáforos no es algo nuevo que tienen las sociedades. Usualmente en horas pico, ¿qué es lo que procuran hacer las ciudades? Tener las famosas mareas verdes, que es lo que permite, sí que en determinadas arterias, que son en general las más amplias, puede existir una sincronización para que uno pueda moverse con semáforos verdes una manera, un espacio mucho más largo, por decirlo de alguna forma. Y después las intersecciones puedan tener espacios más reducidos. Recordemos hoy día, ¿sí? Hemos visto muchos lugares en los cuales esta suerte de marea verde, que más bien podría ser utilizado con la propia tecnología que puede registrar costumbres de cantidad de vehículos que se mueven en cada hora, repetitivamente, esto famoso del aprendizaje que tienen las máquinas. Y las máquinas que hacen hoy día, aprenden el comportamiento, ¿sí? Conocen los horarios, conocen los flujos y pueden administrar de una manera mucho más eficiente cómo se producen estas mareas verdes. A diferencia de lo que tenemos hoy día, que es un oficial de policía, ¿sí? Que está parado en un semáforo y que lo que hace es permitir que en las arterias principales sí se muevan muchos más vehículos, pero pues dejando que haya un doble estacionamiento, un doble semáforo rojo, por decirlo de una forma, para los que van a cruzar. Entonces creo que la tecnología es muy importante porque lo que puede la tecnología es aprender los comportamientos de los vehículos según las horas y determinar en qué momento tiene que ir prendiendo los semáforos verdes para que se produzca una movilidad. Todo esto, como por supuesto, en las horas pico, que es mucho más importante que en el resto del día, cuando pues baja el flujo de vehículos. Bueno, importante tomar en cuenta todo esto. Ahora, a nivel de futuro, ¿cómo se ve la movilidad en Quito, por ejemplo, Juan? ¿Qué podríamos esperar de todo lo que está sucediendo? Como mencionaba, las vías no van cambiando. eh, ¿Cómo optimizar esto? Hay maneras, por ejemplo, movilidad sostenible. ¿Cómo ve usted esas opciones que también se ven que, bueno, a veces parecen peligrosas? Por ejemplo, esas famosas scooters, patinetes, que van ocupando también las vías de la ciclovía, ¿no? Porque son eléctricas. ¿Cómo vemos esos tipos de opciones de movilidad? Bien, creo que hay que provocar una discusión respecto de la propia cultura de movilidad y respeto al peatón, respeto al conductor, respeto al ciclista, respeto al motociclista, porque me da la impresión, y si uno visita otras capitales de América Latina, si creemos que en Ecuador, por ejemplo, existe una gran cantidad de motocicletas, creo que no se ha visto precisamente lo que pasa en otras ciudades en que son enjambres de motocicletas que uno puede ver circulando por las calles. Lo que usted dice, Verónica, es muy cierto. Las calles terminan siendo delimitado espacio. No van a crecer esas calles necesariamente, porque la ciudad físicamente no va a producir un crecimiento de la ciudad. Y la cantidad de vehículos que ingresan, ¿sí? Cada año a las calles sigue en aumento. De manera que ante ello, lo que sí hay que buscar es una suerte de eficiencia. Se ha hablado ya muchos años, recordemos, de la movilidad inteligente en la cual uno podía ir a ciertos lugares con ciertas personas para que no se dupliquen los vehículos. Pero también no dejemos de tocar el tema del transporte público, porque en Quito en particular, ¿sí? La amplia mayoría de personas se movilizan en transporte público. ¿Sí? Y eso quiere decir que el espacio de las vías, y es una obviedad lo que voy a decir, el espacio de las vías prioriza el vehículo particular que muchas veces transporta una persona versus, ¿sí? Un bus que puede llevar, no sé, 30, 40, 50 personas y que puede transportar muchas más en la misma dirección. Las ciudades tienen estos desafíos y hoy
hay un aliado que es la tecnología. Yo creo que no hay que darle menor valor, ¿sí? Porque creo que miren, hoy, por ejemplo, ¿qué ha sucedido incluso en temas de seguridad en los estadios? Hoy las entradas a los estadios se compran con tecnología. Ya no existe la famosa boletería, ¿sí? Donde iba la gente y se hacían estas famosas filas. Hoy se compra, pues, con el teléfono celular y mucha gente le toca, como nos pasó en la pandemia, te toca usar la tecnología si quieres acceder a determinados lugares. Y yo creo que esa sociedad debe ir hacia allá. La sociedad quiteña en particular, el metro le presenta un desafío y creo que también hay otros temas de movilidad que seguramente se podrán conversar en su momento y es toda la sustitución incluso de la utilización de vehículos a combustión y ahora de vehículos eléctricos que también en Ecuador se ha promovido el uso de los mismos. Saquemos la coyuntura eléctrica de la conversación por un Exactamente. minuto, ¿sí? Porque muchas personas dirían, pero mira, ¿cómo promover la electricidad si hoy día tenemos este Entonces, problema? Pero claro. bueno, este problema encontrará una solución y encontrará un cauce de solución porque el mundo va hacia allá. Hay compañías que van a dejar de producir vehículos que queman hoy día combustibles fósiles y que solo producirán en el futuro vehículos eléctricos. De manera que tecnología, vehículos eléctricos, movilidad ciudadana, utilización del espacio público y además el respeto ciudadano. Como usted bien dice, por ejemplo, estas motocicletas eléctricas que a veces invaden el espacio de las bicicletas o incluso las veredas, ¿sí? Y esto también afecta a los peatones. Sí, hay temas complejos que tratar y bueno, ojalá la tecnología siga siendo un aliado para mejorar la movilidad de nuestras ciudades. Amigos, son las 7:35. Conversamos con Juan Rivadeneira, experto en gestión de entornos. Hablamos justamente de la transformación de la movilidad urbana. Y Juan, tal y como están las cosas, hablemos de Quito porque la radio Sucesos llega principalmente a la capital de los ecuatorianos. ¿Qué futuro le augura a nuestra ciudad con, bueno, con el metro y con todo lo que se está viviendo actualmente? La ciudad de Quito, el futuro es precisamente lo que tiene que pensarlo hoy. ¿Por qué? Porque la ciudad ha tenido un crecimiento explosivo geográficamente hablando. Si uno se remonta, y no sé si le ha pasado a usted, Verónica y amigos, que de repente nos presentan fotos del Quito de los años 50, Ujú. del Quito de los años 60, que era un Quito muy limitado en cuanto a sus opciones, incluso de vivienda, de espacio, ¿sí? De propia movilidad. Y la explosión de los últimos 40, 30, 50 años nos deja ver que el crecimiento ha sido exponencial. La creación de nuevos barrios. Usted ha visto incluso temas de inseguridad, y digo inseguridad física en términos de construcciones de barrios en laderas de Quito, lo cual también ha traído una serie de desastres en el camino. Recordemos lo que pasó en su momento en La Gasca, ¿sí? Aquí en la ciudad de Quito. Y creo que Quito tiene un desafío que en esta explosión demográfica, ¿cómo va a ser con su movilidad? Hay muchas, incluso, mire, unidades educativas, ¿sí? En particular privadas que están desplazándose a los sectores de los valles y que Claro. eso también está llevando a que, pues, la vida de muchas personas terminen yéndose fuera realmente del lugar central de la ciudad, del centro norte del sur, del norte, donde está Calderón y Carapungo, y comience a crecer también hasta Guayabamba. Mira, hay personas que viviendo en Guayabamba trabajan en Quito, ¿sí? Y que utilizan el transporte público para entrar a la ciudad y de regreso. De manera que es exponencial el crecimiento que ha tenido la ciudad. Y el otro desafío va a ser si es que el metro, ¿sí? Con la línea uno y digamos claridad, con línea uno que tiene, ¿sí? Vaya a existir una famosa línea 2 y con el tiempo quizá varias líneas adicionales. ¿Sí? Quienes hemos podido conocer otras experiencias en otros metros, ¿sí? De otros países, existen pues entre 8, 9, 10 líneas en determinadas ciudades, porque el metro termina siendo el sistema de transporte que utiliza cualquier persona para llegar casi a cualquier lugar. Incluso eso que hace, que esa persona deje de utilizar su vehículo. Yo he escuchado a mucha gente que me dice, mira, si el transporte público mejorara sustancialmente, yo quisiera no usar mi vehículo, ¿sí? Porque es mucho más Claro. sencillo, no tener dónde aparcar, los gastos que implican adicionales. Y yo creo que eso puede ser muy importante para la ciudad en su desafío de movilizar a la gente, de movilizar la mercadería, de movilizar el transporte público, ¿sí? Y creo que también es el uso geográfico de las zonas. Porque también ante
ante la saturación de las vías, a veces termina siendo cualquier lugar un parqueadero y eso crea un problema adicional en cuanto al flujo. Por eso es que creo que no debemos subevaluar, subutilizar la tecnología, que creo que ya hace algunos años quienes usamos algunas aplicaciones sí nos ha ayudado para mejorar nuestros desplazamientos y encontrar rutas alternativas, y creo yo que el siguiente paso va a ser incluso el manejo, como digo, de la parte geográfica, de la zona de parqueos, ¿sí? Para que el flujo sea mucho más rápido, lo que pasa mucho cuando uno va al centro histórico, ¿sí? Apunta a 2, 3 o 4 parqueaderos estratégicos, ¿sí? Pero resulta que cuando uno se entera que ya no hay parqueadero en ese lugar, es cuando está en la puerta del parqueadero. Lo Claro. ideal sería, no, y está puesto un cono, lo ideal sería enterarse de manera previa, porque la tecnología va haciendo entradas y salidas y me dice dónde puedo estar para ir directamente al lugar donde sí puedo parquear. Entonces yo creo que la tecnología va a irrumpir, queramos o no, en la ciudad, porque así es lo que ha pasado en muchos lugares y se ha vuelto disruptiva la entrada de la tecnología, y creo que ha ayudado muchísimo a la vida y al bienestar de la gente, como usted señalaba, Verónica, porque si no, esto también produce mucho estrés ciudadano. Así es, hay que ver cómo se va desarrollando ese futuro y el futuro de la movilidad de los quiteños. Gracias a Juan Rivadeneira, experto en gestión de entornos. Hoy hablábamos de la transformación de la movilidad urbana a propósito de esos tráficos tan agobiantes que se generan, sobre todo en estas épocas de diciembre. Y bueno, gracias, Juan, por estar con nosotros y poder ayudarnos a reflexionar sobre estos temas.